Antes de que este video comience y antes de que escuches una sola idea, déjame hacerte 3 preguntas. No son retóricas. No están ahí para que las ignores o pases de largo. Son las mismas que Sócrates le hacía a los hombres más respetados de Atenas. Y que, sin gritar, sin ofender, sin siquiera alzar la voz, los dejaban en silencio. No por miedo, sino por vergüenza. Primera pregunta. ¿Cuántas cosas repites como si fueran verdad, sin haberlas pensado jamás por ti mismo? No hablo de nombres de capitales, ni de fechas de batallas, ni de fórmulas químicas. Hablo de esas frases que usas como si fueran piedras fundamentales de tu identidad. El dinero no da la felicidad. La gente no cambia. Hay que seguir tu pasión. La verdad es relativa. ¿Alguna vez te detuviste a preguntarte por qué crees eso? ¿O simplemente lo dijiste porque sonaba bien, porque lo escuchaste 1000 veces, porque todos a tu alrededor lo repiten como un mantra? Si nunca has desmontado una de tus propias creencias, entonces no la posees. La habita. Segunda pregunta. ¿Cuántas opiniones crees que son tuyas, cuando en realidad solo son ecos de lo que escuchaste? Tu mente no nació con ideas. Nació con la capacidad de absorberlas. Y absorbió lo primero que encontró. Las conversaciones de tu familia en la mesa. Los titulares que viste crecer. Las películas que te hicieron sentir sabio. Los influencers que te hicieron sentir parte de algo. Pero pertenecer no es lo mismo que entender. Y repetir no es lo mismo que pensar. Hoy vivimos en una era de opiniones instantáneas. Con un clic, puedes alinearte con una causa, condenar a un enemigo, celebrar una verdad. Sin haber examinado ni una sola premisa. Y lo más peligroso no es que te equivoques. Es que ni siquiera sabes que estás eligiendo una postura. Porque crees que siempre la tuviste. Tercera y última pregunta. Si hoy te demostrara que no sabes pensar, no porque seas ignorante, sino porque nunca te enseñaron a pensar, ¿qué harías con esa verdad? ¿La rechazarías al instante, defendiendo tu orgullo? ¿La archivarías como interesante, pero no para mí? ¿O la tomarías como el primer paso hacia una libertad que ni sabías que te faltaba? Porque eso es lo que Sócrates descubrió hace 2.500 años. La mayor prisión del ser humano no tiene barrotes ni llaves. Está hecha de certezas no examinadas. De ideas heredadas como ropa vieja. De creencias que nunca elegiste, pero que defiendes como si fueran tu alma. Este video no es sobre historia antigua. No es una clase de filosofía disfrazada de entretenimiento. No es una celebración romántica de un viejo griego con barba. Este video es una autopsia de tu mente. Una exploración clínica, sin juicio pero sin piedad. De los errores invisibles que cometes cada vez que dices: yo pienso que. Porque lo que llamas pensar, a menudo es solo recordar con convicción. Y lo que llamas mi opinión, a menudo es solo el eco de una voz que ya no está. Sócrates no quería seguidores. No quería discípulos que repitieran sus palabras como oraciones. Quería algo mucho más radical. Gente capaz de pensar por sí misma. Y para eso, primero había que destruir la ilusión de que ya lo hacían. Hoy, ese trabajo es más urgente que nunca. Porque nunca antes tuvimos tanta información. Y tan poca capacidad para procesarla con honestidad. Nunca antes tuvimos tanta libertad de expresión. Y tan poca independencia mental. Nunca antes fue tan fácil encontrar respuestas. Y tan difícil formular las preguntas correctas. Si el método socrático te impactó en el video anterior. Si sentiste esa extraña mezcla de incomodidad y claridad. Prepárate. Porque lo que viene ahora no es una continuación. Es una confrontación. Con tu ego, que necesita tener razón. Con tus hábitos mentales, que confunden comodidad con certeza. Con la ilusión de que ya sabes lo suficiente. Solo porque has escuchado mucho. Y si logras pasar por esto sin defenderte. Si logras escuchar sin interrumpir mentalmente. Si logras cuestionarte sin justificarte. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, quizás estés pensando de verdad. No como repetidor. No como eco.
sino como pensador. Y eso cambia todo. La ilusión más peligrosa del ser humano moderno no es creer en el destino, en las señales del universo o en que el amor todo lo puede. La ilusión más peligrosa, y más silenciosa, es creer que piensas. Sí. Tú. Ahora mismo. Quizás estés asintiendo, convencido de que eres de los pocos que sí piensan, que sí cuestionan, que sí analizan. Pero permíteme mostrarte lo que Sócrates veía en cada ciudadano ateniense. Y lo que los psicólogos cognitivos ven hoy en cada usuario que desliza su pantalla al ritmo de sus prejuicios. Tu mente no está llena de ideas propias. Está llena de opiniones listas para usar. Son como apps preinstaladas en un teléfono nuevo. No las elegiste. No leíste sus términos de servicio. Pero las usas todos los días como si fueran parte de ti. ¿De dónde viene tu idea de lo que es un buen trabajo? ¿Tu definición de éxito? ¿Tu visión de lo que hace a una persona digna de respeto? ¿Tu postura sobre la justicia, la moral, el amor, la libertad? Si tu respuesta interna es: bueno, es lo que siento. Es lo que siempre me enseñaron. Es lo que dice la gente inteligente. Entonces no estás pensando. Estás repitiendo. Sócrates llamaba a esto doxa, la opinión no examinada. Y decía algo brutal, algo que hoy suena casi herejía. La doxa es peor que la ignorancia pura. ¿Por qué? Porque la ignorancia dice, no sé. Y en ese no sé hay humildad, espacio, posibilidad. La ignorancia está abierta al aprendizaje. Pero la doxa dice, sé. Y en ese se cierra la puerta. No busca evidencia. No tolera contradicción. No necesita reflexión. Porque ya se siente completa. Hoy vivimos en la era de la doxa masiva. Nunca antes hubo tanta información al alcance de un dedo. Y tan poca voluntad de examinarla con honestidad. Confundimos acceso con comprensión. Decimos, lo leí en un artículo, como si eso bastara para poseer una idea. Pero leer no es entender. Y compartir no es crear. Confundimos velocidad con profundidad. Queremos conclusiones en 15 segundos. Resúmenes en 3 viñetas. Verdades en un eslogan. Pero el pensamiento no funciona así. El pensamiento necesita tiempo. Silencio. Duda. Y sobre todo, necesita voluntad e incomodidad. Porque pensar de verdad duele. Duele reconocer que una creencia arraigada quizás no tiene fundamento. Duele admitir que una opinión que defendiste con pasión podría ser solo un reflejo de tu entorno. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has cambiado de opinión? ¿De verdad? No porque todos a tu alrededor lo hicieron. No porque dejó de ser popular. Sino porque, tras mirarla de cerca, descubriste que estaba hueca. La mayoría de las personas pasan su vida defendiendo ideas que nunca eligieron. Y cuando alguien las cuestiona, no defienden una idea. Defienden su identidad. Porque han fusionado su yo con sus opiniones. Y eso es el fin del pensamiento. Cuando tu ego depende de que tu opinión sea correcta. Ya no puedes permitirte la verdad. Solo puedes permitirte la coherencia aparente. Sócrates lo sabía. Por eso no decía, tienes razón o estás equivocado. Decía, ¿qué quieres decir con eso? Y con esa simple pregunta, desmontaba imperios mentales construidos sobre arena. Él no buscaba convertir a la gente en partidarios de sus ideas. Buscaba convertirlos en enemigos de sus propias ilusiones. Porque solo cuando admites que no sabes, empiezas a saber de verdad. Solo cuando sueltas la certeza, puedes abrazar la búsqueda. Y esa búsqueda, esa es la única forma de pensar con libertad. Hoy, en cambio, recompensamos la certeza. Los que hablan con más seguridad, aunque digan tonterías, son los que ganan seguidores. Los que dudan, los que se corrigen, los que dicen quizás me equivoque, son vistos como débiles. Pero Sócrates te diría, la verdadera fuerza mental no está en tener respuestas, sino en soportar no tenerlas. Porque mientras creas que piensas, nunca aprenderás a hacerlo.
Y mientras defiendas opiniones como si fueran tu piel, nunca descubrirás quién eres más allá de ellas. La libertad intelectual no comienza con una nueva creencia. Comienza con la humildad de decir: esto que creo, quizás no lo he pensado. Quizás solo lo heredé. Quizás solo me hace sentir seguro. Y en ese momento, por primera vez, empiezas a pensar. Aquí viene la parte que duele. No porque sea cruel, sino porque es incómodamente humana. Tu cerebro no está diseñado para encontrar la verdad. Está diseñado para mantenerte vivo. Y para eso, prefiere la coherencia emocional antes que la coherencia lógica. Sí. Lo leíste bien. Tu mente no es un buscador de verdad. Es un guardián de tu identidad. Un defensor de tu narrativa interna. Un arquitecto de comodidad psicológica. Sócrates lo intuyó hace 2.500 años. Él observaba como un hombre, al ser confrontado con una contradicción en sus propias palabras, no decía: tienes razón. Debo repensarlo. En cambio, decía: eso no es lo que quise decir. Estás tergiversando mis palabras. No entiendes el contexto. ¿Te suena familiar? Porque hoy, en cada discusión en redes, en cada debate familiar, en cada reacción visceral a una noticia, ves lo mismo. No una búsqueda de claridad. Una defensa del ego. La psicología moderna lo confirma con frío rigor científico. Tenemos sesgos cognitivos que filtran la realidad para proteger nuestro autoconcepto. El sesgo de confirmación hace que solo veas la evidencia que apoya lo que ya crees. Y ignores, minimices o descalifiques lo que la contradice. El efecto Dunning-Kruger demuestra que cuanto menos sabes sobre un tema, más confiado te sientes en tu opinión. La disonancia cognitiva te obliga a distorsionar la realidad antes que admitir que te equivocaste. Porque admitir el error duele más que vivir en la mentira. Sócrates no necesitaba resonancias magnéticas para ver esto. Le bastaba una conversación en el ágora. Porque notaba algo esencial. La gente no rechaza ideas falsas. Rechaza ideas que amenazan su autoimagen. Y ahí está el engaño silencioso. Crees que estás evaluando una idea. Pero en realidad estás evaluando cómo te hace sentir. Si te hace sentir inteligente, parte de un grupo moralmente superior. La aceptas sin importar su fundamento. Si te hace sentir inseguro, cuestionado, vulnerable, la rechazas sin importar su verdad. Este mecanismo es lo que te hace manipulable. Porque quien controle tus emociones, controlará tus pensamientos. Los algoritmos lo saben. Por eso te muestran contenido que refuerza tus creencias, no que las desafía. Por eso el debate desaparece y queda la burbuja. Los políticos lo saben. Por eso no hablan de hechos, sino de enemigos. Porque atacar al otro une a la tribu. Y una tribu unida no piensa. Solo obedece. Los publicistas lo saben. Por eso no venden productos. Venden identidades. Si usas esto, eres este tipo de persona. Y tú compras, no por lógica, sino por deseo de pertenencia. Pero tú, ¿lo sabías? ¿Sabías que cada vez que rechazas una idea sin examinarla, no estás protegiendo tu inteligencia, sino tu inseguridad? Sócrates no atacaba ideas. Atacaba la ilusión de certeza que las rodeaba. Porque sabía que mientras una persona crea que está en lo correcto, nunca buscará lo verdadero. Y por eso lo odiaban. No por lo que decía, sino por lo que hacía sentir. Desnudo. Desprotegido. Desarmado. Él no te daba respuestas. Te quitaba falsas certezas. Y en ese vacío, nacía la posibilidad de pensar de verdad. Hoy, en cambio, huyes de ese vacío. Llenas el silencio con opiniones. Llenas la duda con certezas rápidas. Llenas la incertidumbre con narrativas simplistas. Pero el pensamiento auténtico no nace en la certeza. Nace en la incomodidad. En el momento en que te permites decir: quizás esté equivocado. Quizás esto que defiendo no sea mío. Quizás lo que más defiendo sea lo que más me asusta cuestionar.
Ese es el umbral. Y Sócrates no te empujaba a cruzarlo. Te señalaba que existía. Y te dejaba allí, en el silencio incómodo. A solas contigo mismo. Porque solo allí, lejos del ruido de la tribu, lejos del consuelo de la certeza, lejos de la identidad construida con opiniones ajenas, puedes empezar a pensar. No para tener razón, sino para acercarte a la verdad. Y esa es la única forma de ser libre. Cuando la gente oye método socrático, imagina dos personas intercambiando ideas con elegancia. Un diálogo respetuoso. Un duelo de intelectos. Una conversación filosófica entre caballeros de la razón. Pero Sócrates no debatía. Interrogaba. No buscaba consenso. Buscaba contradicción. No quería convencerte. Quería desmontarte. Porque el método socrático no era un ejercicio académico. Era una forma de terapia mental primitiva. Una cirugía del alma hecha solo con palabras y silencios. Sócrates no creía que las ideas se enseñaran. Creía que se daban a luz. Por eso llamaba a su método mayéutica, del griego maieutike, que significa arte de la partera. Él no implantaba conocimiento. Ayudaba a otros a descubrir que estaban embarazados. No de sabiduría, sino de ignorancia no reconocida. Y el parto no era suave. Tenía una estructura casi ritual, diseñada no para informar, sino para desinstalar. Primero, te dejaba hablar. Con paciencia. Con atención. Incluso con admiración fingida. Qué interesante lo que dices. Cuéntame más. Te invitaba a expresar tu opinión con confianza. Te hacía sentir sabio, seguro, coherente. Te daba una silla cómoda en el teatro de tu propia certeza. Segundo, te pedía que definieras tus términos. No con agresividad, sino con curiosidad aparente. ¿Qué quieres decir exactamente con justicia? ¿Qué es para ti la libertad? ¿En qué te basas para llamar bueno a eso? Aquí es donde la mayoría se tambalea. Porque usamos palabras profundas, sin profundizar en su significado. Decimos amor como si todos compartiéramos la misma definición. Pero uno piensa en entrega, otro en pasión, otro en conveniencia. Decimos éxito como si fuera universal. Pero para algunos es fama, para otros paz, para otros poder. Y cuando Sócrates te pedía que lo definieras, no podías. O si lo hacías, tu definición se contradecía con lo que habías dicho minutos antes. Tercero, te mostraba esas contradicciones. No con burla, sino con una lógica implacable y suave. Pero hace un momento dijiste que la justicia es dar a cada quien lo suyo. Y luego dijiste que a veces hay que mentir por el bien común. ¿Cómo puede ser ambas cosas verdaderas al mismo tiempo? No te decía que estabas equivocado. Te hacía ver que te contradecías tú mismo. Y eso era devastador. Porque no se trataba de que Sócrates tuviera razón. Se trataba de que tú no podías sostener tu propia narrativa. Cuarto, te dejaba en silencio. Ese silencio incómodo, en el que tu mente corre en círculos buscando una salida. Pero no la encuentra. Ninguna excusa funciona. Ningún bueno, pero, resuelve la grieta. Solo queda el vacío. Y en ese vacío, nace el pensamiento auténtico. Hoy, ese silencio lo evitamos a toda costa. Respondemos antes de escuchar. Rebatimos antes de entender. Publicamos antes de reflexionar. Nuestro mundo está diseñado para llenar cada pausa con ruido. Notificaciones, opiniones, entretenimiento, distracción. Pero Sócrates sabía algo profundo. El pensamiento nace en la incomodidad, no en la certeza. Y por eso su método no era popular. Era peligroso. Porque desmontaba no solo ideas, sino identidades. Imagina que hoy Sócrates caminara por tu ciudad. Se sentara contigo en un café. Y después de escucharte hablar sobre política, moral o propósito, te hiciera una sola pregunta. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? ¿Podrías responder sin caer en contradicción? ¿Podrías definir tus palabras sin recurrir a clichés?
¿Podrías sostener tu postura bajo un examen honesto? La mayoría no puede. Y no por falta de inteligencia, sino por falta de práctica. Porque nunca nos enseñaron a pensar. Nos enseñaron a repetir con convicción. Sócrates no quería discípulos que citaran sus frases. Quería personas capaces de cuestionar las propias. Porque la filosofía no es un cuerpo de conocimientos. Es un acto de coraje. El coraje de examinar lo que crees. El coraje de admitir que no sabes. El coraje de quedarte en el silencio. Hasta que algo verdadero emerja. Y si estás dispuesto a ese coraje, el próximo paso no es aprender más ideas. Es aprender a hacer las preguntas correctas. Porque sin buenas preguntas, ninguna idea, por brillante que sea, puede arraigar en una mente libre. Aquí está el núcleo del problema moderno. No es que no tengas acceso a la información. No es que no seas lo suficientemente inteligente. Es que nunca te enseñaron a formular una pregunta profunda. Desde el primer día de escuela, el sistema educativo te entrenó para responder. Levantar la mano cuando sabes la respuesta correcta. Evitar las preguntas que incomodan al profesor. Memorizar lo que el examen exige. Reproducir lo que el programa escolar dicta. Pero en ningún momento te dijeron esto. La calidad de tu pensamiento depende enteramente de la calidad de tus preguntas. Una pregunta superficial produce una mente superficial. Una pregunta profunda fuerza una mente profunda. Sócrates no enseñaba hechos. No daba lecciones sobre astronomía, política o ética. Enseñaba a formular preguntas que desmontaran ilusiones. Y esas preguntas no eran complicadas. Eran incómodas. ¿Qué quieres decir con eso? ¿En qué te basas para afirmarlo? ¿Puedes darme un ejemplo en el que eso no sea cierto? ¿Qué pasaría si lo opuesto fuera verdadero? Hoy, esas preguntas están desapareciendo. Porque nuestro entorno recompensa las respuestas rápidas, emocionales, simples. Y castiga a quienes se detienen a cuestionar. Imagina esto. Dos personas leen la misma noticia. La primera pregunta. ¿Esto confirma lo que ya creo? La segunda pregunta. ¿Qué evidencia falta aquí? ¿Quién se beneficia con que yo crea esto? ¿Qué supuestos hay detrás de esta afirmación? Esta fuente ha sido confiable en el pasado. La primera persona consume información. La segunda, la disecciona. La primera repite. La segunda piensa. Y esa diferencia no nace de la inteligencia. Nace del hábito. Porque preguntar no es un talento. Es una disciplina. Pero vivimos en una cultura que desprecia la duda. Que confunde la curiosidad con debilidad. Que premia a quien tiene claridad. Aunque esa claridad sea solo una máscara de ignorancia. Las redes sociales amplifican esta crisis. Los algoritmos te dan más de lo que ya crees. Los influencers te venden certezas en paquetes de 60 segundos. Los debates se reducen a eslóganes enfrentados. Y en medio de todo eso, ¿quién se atreve a decir? No estoy seguro. Necesito pensar más. Casi nadie. Porque preguntar rompe el flujo. Rompe la narrativa. Rompe la tribu. Y las tribus no toleran disonancia. Quieren lealtad, no lucidez. Pero Sócrates te diría algo radical. Si no puedes cuestionar a tu tribu, no eres libre. Solo eres un eco bien vestido. La verdadera independencia mental no se mide por cuánto sabes, sino por cuánto estás dispuesto a no saber. Mientras buscas la verdad. Y eso comienza con las preguntas que te haces a ti mismo cada día. No las preguntas que buscan confirmación. ¿No es obvio que tengo razón? Sino las que buscan confrontación. ¿Por qué creo esto? ¿Qué evidencia haría que cambiara de opinión? ¿Estoy defendiendo una idea, o mi ego? ¿Esta creencia me acerca a la verdad, o solo me hace sentir cómodo? Si nunca te has hecho estas preguntas, no has pensado. Has obedecido. Has repetido lo que te dijeron. Has alineado tus ideas con las de tu entorno. Has evitado el riesgo de pensar por ti mismo. Y la obediencia mental es la antesala de la manipulación.
Porque quien controla tus preguntas, controla tus respuestas. Pero hay esperanza. Porque preguntar es un músculo. Y como todo músculo, se fortalece con uso. Empieza hoy. Cada vez que escuches una afirmación, propia o ajena, hazte una sola pregunta. ¿Cómo lo sabemos? No para atacar, sino para entender. No para ganar, sino para aprender. Porque el pensamiento no nace de la posesión de ideas, sino del coraje de cuestionarlas. Y en un mundo que valora las respuestas, los verdaderos revolucionarios son los que hacen preguntas. Sócrates tenía una regla implacable, brutal en su simplicidad. Una opinión sin fundamento no es sabiduría, es ruido. Y hoy vivimos en la era del ruido. Millones de voces diciendo yo creo que, sin poder explicar por qué, sin poder rastrear el origen de lo que afirman, sin siquiera darse cuenta de que su creencia es solo una repetición disfrazada de convicción. La ignorancia, paradójicamente, es honesta. Dice, no sé. Y en esa humildad hay espacio. Hay apertura. Hay posibilidad de crecer. Pero la opinión infundada es arrogante. Se disfraza de conocimiento. Se erige como verdad. Y dice, yo creo que. Como si eso bastara para conferirle valor. Pero creer no es pensar. Es adherir. Es alinearse. Es encontrar consuelo en una narrativa que suena coherente, aunque nunca hayas examinado sus cimientos. Y aquí está el peligro más sutil. Cuando dices yo creo que, tu ego se aferra a esa idea como si fuera parte de tu identidad. Ya no estás hablando de un concepto. Estás defendiendo tu yo. Por eso las discusiones modernas nunca avanzan. Porque nadie está realmente debatiendo ideas. Todos están defendiendo su autoimagen. Si cuestionas la opinión de alguien, no siente que atacas una idea. Siente que atacas su inteligencia, su moral, su pertenencia. Y el ego siempre contraataca. Sócrates lo sabía. Por eso nunca decía, yo opino. Decía, examinemos juntos. Porque entendía algo fundamental. El pensamiento no es posesión. Es proceso. Una idea no te pertenece porque la repites. Te pertenece solo si la has examinado, desafiado, reconstruido. Así que pregúntate ahora, con honestidad brutal. ¿De dónde viene tu postura sobre el cambio climático? ¿La justicia social? ¿La educación? ¿El amor romántico? ¿El éxito profesional? ¿La naturaleza humana? ¿Viene de la evidencia revisada y contrastada? ¿Viene de la reflexión personal tras experiencias reales? ¿O viene de lo que dijo tu grupo de amigos en la universidad? ¿Lo que se volvió tendencia en tu feed de redes? ¿Lo que te hizo sentir parte de una causa noble? ¿Lo que repitieron los medios que consumes? ¿Lo que te enseñaron tus padres como sentido común? Si no puedes rastrear el origen de una creencia, no es tuya. Es adoptada. Y lo que es adoptado puede ser manipulado. Peor aún, lo que es adoptado se defiende con más ferocidad. Porque su fragilidad es inconsciente. No sabes que está construida sobre arena. Así que la proteges como si fuera roca. Sócrates no pedía que abandonaras tus ideas. Pedía que las interrogaras. Que las trataras como si fueran de un extraño. ¿Es coherente esto? ¿Resiste el contraejemplo? ¿Me hace mejor persona, o solo me hace sentir superior? Porque solo así puedes amar la verdad. Más que tu propia imagen. Hoy, en cambio, confundimos la intensidad emocional con la solidez intelectual. Decimos, lo siento en el alma. Como si eso validara una idea. Pero sentir no es saber. Y la pasión no garantiza la verdad. De hecho, cuanto más apasionadamente defiendes una idea sin poder examinarla, más probable es que estés defendiendo una herida, no un principio. Tu postura política puede ser una reacción a la infancia. Tu visión del amor puede ser un eco de tus heridas románticas. Tu idea del éxito puede ser una réplica de lo que admirabas en tu padre. O lo que prometiste no repetir. Y ninguna de esas fuentes es mala.
Pero ninguna es suficiente para llamar pensamiento. El pensamiento exige distancia. Exige que puedas mirar tu propia creencia desde fuera. Como si la viera un extraterrestre, un niño, o un enemigo bien intencionado. Y si no puedes hacer eso, entonces no estás pensando. Estás proyectando. La libertad intelectual comienza en este acto radical. Tratar tus propias ideas como sospechosas hasta que demuestren su valor. No por sí mismo, sino por integridad. Porque si una idea es verdadera, soportará el examen. Incluso lo agradecerá. Pero si es solo un reflejo de tu entorno, tu miedo o tu necesidad de pertenencia, se desmoronará al primer contacto con la duda honesta. Y eso no es una pérdida. Es una liberación. Porque solo cuando sueltas las ideas que no son tuyas, puedes empezar a construir las que sí lo son. Sócrates no quería que la gente tuviera buenas opiniones. Quería que tuvieran mentes libres. Y una mente libre no es la que piensa lo correcto. Es la que puede dudar sin miedo, cuestionar sin culpa y abandonar una creencia sin sentir que se desintegra. Eso es madurez intelectual. Eso es coraje filosófico. Eso es lo que falta hoy. Porque mientras sigas defendiendo opiniones que no examinaste, seguirás siendo un prisionero, disfrazado de pensador. Hoy, tu mente no es solo tuya. Es un campo de batalla. No hay espadas, no hay ejércitos, no hay fronteras visibles. Pero hay fuerzas poderosas compitiendo por habitar tu atención, moldear tus creencias y dirigir tus decisiones. Las redes sociales quieren tu tiempo, y lo compran con dopamina y certezas simples. Los políticos quieren tu voto, y lo ganan convirtiéndote en soldado de una narrativa de ellos contra nosotros. Las marcas quieren tu lealtad, y la obtienen convenciéndote de que lo que posees define quién eres. Las ideologías quieren tu alma, y la reclutan prometiéndote que perteneces a los buenos. Y si no tienes un sistema interno de defensa, si no has construido una mente capaz de resistir la manipulación sutil, entonces no estás pensando. Estás siendo programado. Sócrates no vivió en la era digital, pero entendió el peligro esencial. La mente que no se examina a sí misma se convierte en eco de los demás. Pero no te dejó desamparado. No solo señaló el problema. Ofreció un método. No para que creyeras lo que él decía, sino para que supieras reconocer cuando dejaba de creer en lo que tú decías. Y tú puedes aplicarlo. No en la Atenas del siglo V a.C., sino en tu vida, hoy, frente a tu pantalla, en tus conversaciones, en tus decisiones silenciosas. Aquí tienes el ritual socrático moderno, 5 prácticas diarias para construir una mente que no se deja manipular. 1. Duda de lo obvio. Lo que todo el mundo sabe suele ser lo más peligroso. Porque lo obvio no se cuestiona. Y lo que no se cuestiona, controla en silencio. Cuando escuches una frase repetida como mantra, el tiempo cura todo, los ricos son egoístas, la gente no cambia. Pregúntate, ¿es esto cierto, o solo es popular? La verdad rara vez es viral. 2. Interroga el origen de cada idea. Cada vez que notes una creencia fuerte en ti, sobre el dinero, el amor, la justicia, el éxito, pregúntate, ¿quién me lo dijo primero? ¿Qué ganaba esa persona con que yo lo creyera? ¿Lo he verificado, o solo lo heredé? Muchas de tus certezas son huellas de voces que ya ni recuerdas. 3. Ataca tus propias creencias. No defiendas tus ideas. Desafíalas. Busca activamente razones para demostrar que estás equivocado. Lee a quienes piensan lo opuesto. Imagina el mejor argumento contra tu postura. Si tu idea sobrevive a ese ataque, es fuerte. Si se desmorona, nunca fue tuya. Y es mejor perder una ilusión que perder tu libertad. 4. Aprende a cambiar de opinión sin sentirte débil. La inteligencia no es tener razón. Es corregir el rumbo cuando el mapa está mal. Hoy, muchos prefieren hundir el barco antes que admitir que el timón estaba mal puesto. Pero la verdadera fuerza mental es decir, me equivoqué. Ahora veo algo nuevo. Eso no es debilidad. Es madurez. Y es el único camino al conocimiento real.
5. Cultiva el silencio incómodo. No huyas de la duda. No la llenes con una opinión rápida, un meme, una cita inspiradora. Quédate en ella. Respira en la incertidumbre. Porque ahí, en el vacío entre lo que creías y lo que aún no sabes, nace el pensamiento auténtico. Este no es un ejercicio de una vez. No es un reto de 30 días. Es un estilo de vida. Una disciplina diaria de honestidad radical contigo mismo. Y su recompensa no es tener razón. Es libertad interior. No depender de lo que dicen los demás para sentirte seguro. No necesitar validación para pensar. No confundir tu valor con la popularidad de tus opiniones. Eso es lo que Sócrates llamaba una vida examinada. Y dijo algo que suena extremo, pero que hoy resuena con más fuerza que nunca. Una vida no examinada no vale la pena ser vivida. No lo dijo por elitismo. Lo dijo por compasión. Porque sabía que sin examen, no hay libertad. Sin duda, no hay crecimiento. Sin cuestionamiento, no hay humanidad. Vivir sin examinar tus creencias es como navegar sin brújula. Puedes moverte mucho. Pero nunca sabrás si vas hacia tu norte. O solo sigues la corriente. Pero si eliges examinar. Si eliges dudar. Si eliges pensar por ti mismo. Entonces, por primera vez, dejas de ser un repetidor del mundo. Y te conviertes en autor de tu mente. Y eso es poder. Cuando este video termine, no te preguntes si estuviste de acuerdo conmigo. Pregúntate, ¿qué creencia mía fue sacudida? ¿Qué idea defendí mentalmente sin siquiera examinarla? ¿Qué verdad he estado evitando porque me hace sentir vulnerable? No memorices frases. No cites a Sócrates para impresionar. Haz lo que él realmente quería que hicieras. Piensa por ti mismo. La libertad no empieza con una nueva creencia. Empieza cuando abandonas una vieja ilusión. Cuando sueltas una opinión que nunca fue tuya. Solo porque te daba la sensación de pertenecer. Y al final, solo hay dos tipos de personas. Las que piensan. Y las que solo creen que piensan. No hay término medio. No hay zona de confort intelectual. O examinas, o repites. Tú decides a cuál pertenecer.